Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Dios te bendiga más, Luis. Qué bueno, Dios le bendiga a usted que nos escucha, que nos ve en esta hora. Y esperando, como siempre y en cada episodio, Pedro, que sea de edificación a su vida, que sea de bendición, que sea una palabra que verdaderamente llegue a su corazón, porque es la intención con lo que hacemos. Por eso, Pedro, de hecho, cada vez que nosotros vamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Luis, dame hacerte una pregunta. ¿Qué tú me vas a dejar de herencia? Sí, porque usted que está ahí ya sabe cuál es el tema. Es interesante, como que cuando suena esa palabra, como que se abren los sentidos. Por eso que te digo, o sea, porque tú dices, herederos de Dios. Ajá, ¿qué yo voy a heredar? ¿Qué tú me vas a dar de herencia? Vamos a ver. Explícame. Ciertamente, porque cuando hablamos de herencia, inmediatamente pensamos en un bien material, pensamos en un beneficio, en una remuneración que vamos a recibir o en un derecho familiar. De que hay algo por ahí que me corresponde. Hay algo que me va a quedar. O sea, pero hay que averiguar qué es lo que va a quedar. Entonces, pero no es lo mismo esa herencia que nosotros automáticamente pensamos que es lo que dice la Biblia. Exacto. En la Biblia, ser herederos de Dios significa que hemos sido adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Así es. Pero esa herencia, ojo, no es terrenal. Ni pasajera, Pedro. No, es eterna. Amén. Y gloriosa. De hecho, tenemos que entender que es un privilegio inmerecido. Definitivamente. Es un privilegio inmerecido que recibimos por gracia. Ojo aquí. No es porque cuando hablamos de la herencia natural, sí, tú podrás entender y decir, bueno, como yo soy hijo de fulano, a mí me corresponde, ¿verdad? Ajá. Más sin embargo, la herencia que estamos hablando acá, esa herencia de nuestro Padre Celestial, es por su gracia. O sea, Dios nos llama hijos y coherederos con Cristo. Así por es. Gracia. Así mismo no es. Por nada que nosotros hayamos podido hacer para merecerlo. Y ojo, que no es que nos está llamando porque nosotros decimos que Él nos llama así, sino que eso lo dice la palabra. Porque Romanos 8:17 dice, y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, esa es la primera parte, obviamente. No, correcto, no lo leí entero, pero ahí habla de eso. Claro, y de hecho esa parte que tú acabas de leer revela, de hecho, una identidad en nosotros. Es decir, tú dijiste, y si hijos, también herederos. Es decir, ya entonces estamos dentro de esa familia, de esa paternidad, por lo cual somos herederos. Pero espérate un momento. Porque igual como dijimos que en la parte terrenal nosotros tenemos esa herencia, nos corresponde. Sí. Porque, o sea, tenemos derecho a esa herencia. Porque somos hijos de esa persona que... Correcto. Pero ahora, ¿ok? O sea, somos hijos adoptivos pero con ese derecho. O sea, tenemos el derecho a heredar de Cristo. No, y te voy a corregir algo. Cuando nosotros aceptamos al Señor, no somos adoptivos, somos legítimos. Exacto. Hijos legítimos de nuestro Padre Celestial, que por ende, por eso, recuerda que dice la palabra, ¿verdad? Jesucristo, primogénito, unigénito de Dios, el unigénito de Dios, y como tal, a nosotros, a través de Cristo, ser coherederos conjuntamente con Él, es decir, que somos sus hermanos y Él nos hace también parte de esa herencia, que obviamente por la gracia de Dios la recibimos. Y tú sabes que ahí vuelve el Señor y me trae. Sí, porque dice, o sea, ahí somos nosotros trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Correcto. Ahora todo tiene más sentido de cuando llegamos a Cristo, que estábamos en ese reino de las tinieblas. De las tinieblas, así es. Pero, ¿qué implica? Porque ciertamente, de hecho, en lo natural, Pedro, al momento de reclamar una herencia, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, hay ciertas informaciones que se deben de aportar o evidencias que se deben de aportar para poder, vamos a decirlo, obtener esa herencia, correcto. Pero, entonces, ¿qué implica ser herederos de Dios? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Luis. Aquí, como bien tú pones el ejemplo de la parte natural de que tú vas a obtener, tú vas a recibir
eso, esa herencia de tus padres o de los abuelos, de no sé qué. Pero aquí no solamente se trata de tú recibir, sino que la condicionante es vivir conforme a esa herencia que te da Cristo. Exacto. Porque esa es la condicionante. O sea, si cuando nosotros pasamos a ser hijos de Él, entonces hay una transformación en nosotros. Correcto. Entonces ahí lo que tú me dices, que como heredero nosotros estamos llamados a reflejar. Exactamente. Porque, exacto, no, es como reflejar esa conducta. Eso es parte de esa herencia. Correcto. Que no solamente es recibir algo como, mira, correcto, aquí te dejo a las joyas. Es decir, que el ser heredero de Dios implica que yo debo de reflejar la naturaleza de Dios. Estamos llamados a eso, Luis. Estamos llamados a eso. O sea, a reflejar esa naturaleza de nuestro Padre Celestial. Okay. O sea, como parte de. O sea, ¿eso qué implica? Como tú preguntas, implica vivir en santidad. O sea, en amor, en justicia, en verdad. O sea, es esa conducta nuestra que debe dar el testimonio de a quién nosotros pertenecemos, o sea, de quién es nuestro Padre. Correcto. Por ende, de ahí es que vamos a recibir esa herencia. Correcto. Y lo interesante, Pedro, aquí es que podremos estar hablando de que como ese futuro así tan lejano, pero sin embargo nuestra herencia en Dios comienza, o sea, hoy, ahora mismo. Es decir, ¿por qué? Porque de hecho no es solo en la eternidad, sino que desde ya nosotros, tomando esa decisión, podemos comenzar a vivir, ¿verdad? Conforme a como heredero de Dios, a reflejar esa naturaleza, y más aún teniendo que por conocimiento de que el Espíritu Santo es esa garantía, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13. Okay. El Espíritu Santo es las aras o garantía de lo que ha de venir. Es decir, de esa herencia de nuestro Padre Celestial, la cual nosotros ha de recibir. Él habita en nosotros como señal. Sí. ¿De qué? De que nosotros somos sus hijos. Y obviamente esa paternidad se traduce entonces en esa herencia del Padre Celestial a nuestras vidas. Ok, o sea, como padre, tú estás diciendo que Él nos guía, Él nos consuela y Él nos transforma. Correcto. Mientras nosotros estamos esperando la plenitud de esa herencia eterna. Así es. Correcto, sí, exactamente, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Exacto. Que es entonces quien mantiene esa relación, o sea, a través de quien mantenemos esa relación con nuestro Padre, para poder reflejar esa naturaleza y para poder tener acceso a esa herencia. O sea que hasta cierto punto podríamos decir que nosotros estamos recibiendo esa herencia en vida, mientras tenemos el Espíritu Santo. Claro, ¿por qué? Porque esa herencia, como hablábamos al principio, no es natural, no es un bien material. Pero te hago una pregunta ahora. Luego que nosotros aceptamos al Señor, decidimos entregarle nuestra vida al Señor, ¿tú me podrías describir qué tú entiendes que tú has recibido a partir de ese momento versus tiempo atrás, cuando aún no conocía del Señor? Son tantas cosas, Luis. Correcto, te das cuenta que lo que tú has recibido tiene mayor valor que lo material que probablemente tú pudiste haber tenido antes de. Sí, porque hay una serie de cosas. Es que si me pongo a pensar solamente en el accionar, o sea, lo que hablábamos de eso, de esa conducta tuya, de cómo tú vives en amor, en justicia, en verdad. Correcto. ¿Okay? Solamente el cambio de tu accionar provoca otras cosas de lo que tú logras con eso versus lo que tú tenías antes de llegar. Exacto. Y es imposible como enumerar todas ese tipo de cosas que han pasado en mi vida. O sea, es difícil. Y algo que a muchas personas les va a gustar, Pedro, es que ser heredero de Dios significa tener acceso a los recursos del Padre. Uy. Sí, pero ojo, porque no estamos hablando de cosas materiales como tú mencionaste hace un momento. O sea, no son esos recursos, esas riquezas. No. Te voy a hablar de algo que tiene mayor valor. Adelante.
gozo, Uy. paz, Uy. sabiduría, Sabiduría. consuelo Uy. y poder para vencer. Hay dos cositas que me encantan. La primera es la paz. O sea, tú no te imaginas. Aquella que sobrepasa todo entendimiento. Óyeme, pero es que tú no te imaginas. Porque a veces, cuando no tenemos esa parte de la herencia, vivimos angustiados, vivimos Sí, con sí. un sinfín de cosas encima. Pero lograr esa herencia de paz, como tú dices. Entonces, que esa misma paz te va llevando a ese gozo. A permanecer en ese gozo. Claro, porque entonces ahí mismo tú tienes mucho más claridad, tú logras obtener esa sabiduría, Exacto. ¿ok? Que te la da. Es lo que tú estás, esos son del acceso a esos recursos que tú tienes del Padre. Como heredero, De adquirir esa sabiduría gracias a Él. O sea, a ese consuelo. Como tú dices, o sea, a ese poder para vencer. Así es. Pero eso te lo da que ese acceso que yo tengo al A los Padre, recursos del Padre al Celestial. Padre Celestial. Porque ciertamente en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Así de sencillo. No, y hay algo aquí. Es que, fíjate cómo decimos, al Padre. O sea, ya nosotros dejamos de ser huérfanos. Correcto. O sea, tenemos... Ahora bien, Pedro, en medio de todo esto, de nosotros como heredero, coheredero juntamente con Cristo Jesús, ciertamente tenemos que tener algo presente. Y es que el enemigo buscará siempre robar esa identidad que por herencia recibimos del Padre Celestial. Claro, porque y es algo que ahí entra el recuerdo de nuestro pastor que siempre nos dice eso. O sea, el enemigo está al acecho. Correcto. Y tan pronto nosotros le decimos que sí al Señor y que, ok, ya, somos hijos de... Sí. Él dice, pero mira, déjame ver si yo pruebo a este. O sea, exactamente. Va a querer robar esa identidad. Claro, porque eso es lo que tú dices. O sea, lo que tú dices, él quiere robar esa identidad. Y esa identidad para que tú entiendas que tú no mereces esa herencia aquí, que tú no tienes acceso a esa herencia. Porque si yo no tengo la identidad de que soy hijo. No, espérate. Es que es algo tan claro como que te dice, te vas a encontrar a personas que te dicen, ¿y quién tú te crees para tú decir que tú eres heredero de Cristo? Que tú tienes derecho a reclamar. ¿Pero de dónde? Pero mira, muchacho, el otro día tú no eras así. O sea, como que te quieren restar todo eso. ¿O de dónde apareció este? Y ese es el mismo enemigo que va haciendo eso en ti. O sea, pero y como que te pone en duda de que tú perteneces y de que tú tienes esa herencia. Sí, te va a cuestionar. Va a cuestionar y te va a llevar ese pensamiento y va a querer robar esa identidad porque, ojo aquí, lo que te da el acceso es esa identidad de hijo ante el Padre. Entonces, cuando el enemigo va a pretender ocultar eso, o sea, solapar esa identidad en nosotros, no va a nosotros pretender hacer que no somos dignos de tener acceso. Porque obviamente si yo entiendo que yo no soy hijo, ¿qué herencia yo voy a reclamar? ¿A qué acceso voy a tener? Pero yo te voy a decir una cosa. La palabra afirma lo contrario, Luis. Porque Efesios 1:6 dice, somos aceptados en el amado. O sea, nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo. Somos herederos legítimos. Recarga esa palabra. Legítimos. O sea, no es que... No, es que somos legítimamente hijos de Dios. Y lo interesante aquí, Pedro, es que esa herencia que nosotros recibimos es una herencia incorruptible. Sí. Sí. No. Incontaminada e inmarcesible. Eso no perece, Luis. Eso no se marchita. Eso no se marchita. Eso no perece. Es eterna. O sea, no hay forma. Igual, o sea, te lo dice la palabra, primera de Pedro 1:4. Nada la puede destruir y nadie nos la puede arrebatar. Así es. O sea, no. Porque lo más interesante de esto es que está reservada para nosotros en los cielos. ¿Y quién la guarda? Es Dios. Correcto.
O sea, hay que tener claro, esa verdad, o sea, debe traer gozo, esperanza y seguridad a nuestros corazones, aún en medio de las pruebas que sabemos que vamos a recibir. Correcto. Porque no es que estamos exentos de esa prueba, lo hemos dicho en otros episodios aquí. Exacto. O sea, no es que nosotros, ok, usted aceptó a Cristo y ya la prueba vamos a eliminarla. No. No, la dejamos a un lado. No. Y a veces hasta nos caen más. Sí, porque ahí es donde entra que ciertamente el ser coheredero conjuntamente con Cristo implica también el sufrimiento. Exactamente. Compartir su sufrimiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:17. Porque no solamente una cosa, también. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Y es que el camino del Hijo también incluye la cruz antes de la gloria. Es decir, va a haber situaciones, va a haber pruebas, como tú lo acabas de decir. Y notemos lo siguiente, el mayor ejemplo y el vivo ejemplo que tenemos nosotros en la palabra es Jesucristo, quien fue glorificado y exaltado, pero antes de padeció. Pero es que yo te voy a decir una cosa, Luis. Bueno, o sea, y esto creo que lo hemos hablado en otra ocasión. O sea, si nosotros seguimos los pasos de nuestro Padre como heredero que somos, ¿acaso Él no tuvo situaciones en su caminar? Exacto, claro que sí. Entonces, la conocemos a través de la palabra. Exactamente. Nosotros no vamos a estar exentos de eso. No, de ninguna manera. Entonces, si nosotros vamos a seguir sus pasos, tenemos que estar conscientes de que también vamos a recibir pruebas. Exacto. ¿Ok? Vamos a recibir... Claro, porque nota lo siguiente, lo que acabamos de decir hace unos minutos, de que obviamente el enemigo va a pretender robar esa identidad, ¿verdad? Para hacernos creer que no somos hijos. Y es ahí donde entra inclusive que vimos cómo Jesús, cuando fue llevado al desierto, luego de haber ayunado por 40 días, fue tentado por Satanás. ¿Y qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios. O sea, ¿qué intentó Satanás en ese momento? Robar la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Porque lo puso para que pusiese en duda su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Pero más Jesús, sabiendo quién Él era, que es lo que necesitamos nosotros en todo momento tener presente, quiénes somos nosotros en Dios. Exacto. No vamos a caer en los juegos del enemigo. No, porque ahí es que, o sea, si ya tenemos conocimiento de esa herencia, es lo que nos permite, o sea, tener esa esperanza de que vamos a lograr eso. O sea, esas promesas que tenemos del Señor de que somos somos herederos, es como nuestra ancla segura a que nosotros vamos, a que no importa las dificultades que enfrentemos. Exacto. ¿Ok? No vamos a estar sin rumbo o dando tumbos por ahí. ¿Por qué? Porque estamos seguros como herederos. Correcto. De que vamos a alcanzar esa promesa, que Él nos ha puesto en cada uno de nosotros. Pues, obviamente, cada uno tiene sus propias pruebas. Exactamente. Y ciertamente, su propia promesa también. Ciertamente nosotros cuando tenemos seguro esa identidad de que somos hijos. Porque, ¿qué pasa, Pedro? Hay algo que yo he dicho y he adoptado esto. Cuando nosotros nos empeñamos en demostrarle a alguien quiénes somos, es porque ni siquiera nosotros mismos creemos quiénes somos. No sabemos. No estamos seguros de quién soy. Porque, fíjate, vuelvo ahí a ese punto de cuando Satanás le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios. Si Jesús cae en convertir la piedra en pan, es porque entonces él ni siquiera estaba seguro si era el Hijo o no. Y para demostrarlo que sí soy el Hijo, tenía que hacerlo. Sí. Pero cuando nosotros tenemos la convicción, la seguridad de que somos y de que hemos sido hechos hijos de nuestro Padre Celestial, no hay por qué inquietarse ni pretender demostrar al enemigo quiénes somos. No, porque definitivamente que sabemos a dónde vamos, Luis. O sea, no como tú dices, o sea, si tenemos duda, no vamos a llegar a ninguna parte porque no sabemos por dónde vamos. Exactamente. Y de hecho, Pedro, tú sabes que algo aquí que es bien interesante es que esa herencia de Dios también trae con ello una misión.
Claro, Ajá. porque como hijos nosotros hemos sido llamados a participar en el avance del reino. Es decir, yo como hijo tengo una asignación. O sea que yo no me puedo sentar en un palco No. a ver qué es lo que pasa, sino que No, yo no, tengo no, que no. como Yo tengo heredero... que ser partícipe, yo no puedo ser espectador. Ok, exactamente. No puedo ser espectador, porque vuelvo y repito, el ejemplo que tenemos, Jesucristo, Ujú. ¿cómo accionó? ¿Cómo se condujo en toda situación? ¿Qué hizo? Wow, espérate, Luis, espérate. Mira, wow. Ahora que tú dices que no podemos ser espectadores, tú supiste que, ¿verdad? Que Sí, me apiaron para acá. La iglesia. Usted, si se hace llamar heredero de Dios, ¿por qué usted se sienta en una silla a ser espectador cuando puede ser colaborador? está fuerte esa. No, bueno, eso fue lo que me llegó. Yo así no es. sé si usted que está ahí del otro lado sea colaborador en su iglesia o un espectador. Piénselo. No, y te voy a llevar más aún. Esa misión de nosotros como hijos implica el amar al prójimo, predicar el evangelio, Wow. servir de con eso nos nuestros... hablamos el otro día en nuestro discipulado, hablamos de Correcto, servir con Wow. nuestros dones, o sea, poner a disposición los dones que Dios nos entrega. eso. Todo esto forma parte de la vida del heredero. Wow. Y de hecho, hace un momento hablábamos de reflejar esa naturaleza del Padre. Es ahí, y por medio de esto, que nosotros entonces reflejamos esa naturaleza de Dios en cómo nosotros nos conducimos como hijos y herederos de Dios. Definitivamente. Definitivamente. Wow, eso. Mira, hay que tomar en cuenta, Luis, que todos somos parte de una gran familia de la iglesia. Sí. Y todos somos hijos de Dios, o sea, el que haya aceptado, o sea, sin importar su origen. Vamos a compartir esa misma herencia, que somos herederos de Cristo. Correcto. Pero hay que resaltar una cosa, que ahí no es un asunto de favoritismo, porque a veces sucede en la vida natural que el hermano dice, no, ese hijo es el favorito de papá. ¿Cierto? Sí. No, porque esa es la niña mimada de papá y mamá. No, aquí no. Aquí no hay esas distinciones. Ahí no hay favoritismo. O sea, con Cristo eso no se da. Exacto. O sea, todos somos uno y todos vamos a participar del mismo legado. O sea, eso debe inspirarnos a nosotros a amarnos, a apoyarnos Correcto. y a edificarnos mutuamente. Así es. Él nos dijo que amáramos como al prójimo, Sí, como a nosotros como a mismos. nosotros mismos. Entonces, pero lo dice quién? La palabra, no lo estoy diciendo yo. No. O sea, pero eso, a esa unidad es que estamos llamados, como herederos. Como heredero de Dios. Así es. Y de hecho, a no menospreciar esa herencia. Como en un momento Hubo lo un hizo hay un Esaú. ejemplo, exacto. Claro, Esaú. La Biblia tiene un A no ejemplo. menospreciar esa herencia, sino a darle el valor. Entender, sobre todo también, que esa herencia no es un mérito. Es decir, no es algo que yo merezco. Es un regalo de parte de Dios. Merecido. Ujú. Es un regalo de parte de Dios, Pedro. Y por eso, en este momento, precisamente, hago esta referencia. Muy bonito, perfecto. Hay una herencia, pero está la clave de cómo yo puedo tener acceso a esa herencia. En un episodio anterior, que usted lo va a ver aquí arriba, nosotros hablamos del día de salvación. Ujú, ujú. Sí. Para yo poder tener acceso a esa herencia, a esto que hemos hablado en este episodio, yo tengo que tomar una decisión. Claro. Yo De tengo ser que salvo. entregar mi vida. Ujú. Yo tengo que reconocer a Jesucristo como mi Salvador. Exacto. Porque para yo poder ser conjuntamente con el coheredero, Coheredero. Ajá. la palabra dice que yo tengo que reconocerlo a Él. Y también valorar lo que Dios nos da. Porque obviamente no es así como tenerlo por de menos.
pero también, como tú dices, o sea, después de esa decisión que tomamos de ser Sí. salvo, o sea, valorar eso que el Señor nos da, Exacto. de esa salvación, y vivir en obediencia, ser fiel y sobre todo agradecido, porque tú decías ahorita que no era, o sea, es un privilegio inmerecido, o sea, no es por Correcto. su No, gracia, no es un mérito, no es un mérito. es No por es su un gracia. mérito, correcto. O sea, vamos a ser agradecidos. Así es. O sea, que Cuando recibimos esto. definitivamente. De hecho, cuando nosotros logramos entender que somos herederos, nuestra perspectiva cambia. Ya no vivimos con temor, No. sino que todo lo contrario, vivimos con confianza, Ujú. vivimos confiados en nuestro Señor porque sabemos ya que somos hijos y que como hijos también herederos. Tenemos Es ese un cuidado, regalo que nos dio. tenemos esa protección Ujú. de nuestro Señor. Y es ahí donde ya el temor, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre no puede ser parte de nuestra vida, Ujú. sino todo lo contrario. Desde esa identidad que recibimos de nuestros padres como hijos, entonces no tenemos que estar buscando la aprobación No. de alguien. Pues Porque ya fuimos aceptados. O sea, ¿por qué yo voy a buscar esa aprobación cuando ya él ya me aceptó como hijo? Exactamente. O sea, y eso es lo que de verdad transforma. Correcto. O sea, ¿para qué? Para que nosotros enfrentemos una vida, o sea, en la vida las pruebas que nos van a llegar. Así es. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey. Tenemos eso a nuestro favor. Pero luego de que tú pasaste, tomaste esa decisión de ser heredero de... Es decir, que tenemos que hablar por la palabra, proclamando la verdad, sabiendo que nosotros somos herederos de Dios y que no vivamos como si fuésemos esclavos, como si fuésemos pobres espirituales. Que a veces eso nos pasa porque nos olvidamos que tenemos a Cristo. Y que somos, y más bien, Pedro, que somos hijos ricos en promesas. En promesas. ¿Cuánto fue que decíamos? Yo creo que fue en el... ¿Cuánta promesa era que tenía la... Más de 1800 promesas registra la Biblia. Entonces, ahí lo dice, somos ricos en promesa. En promesa. O sea, y es... Ciertamente que esta verdad nos inspira a nosotros a vivir con propósito, con esperanza y con fe. Porque el mayor tesoro no es lo que tenemos, sino en quién estamos, y es en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.